Mi hija siempre me vio como asistente, pero un extraordinario secreto se reveló antes de Navidad. La víspera de Navidad envolvía el pequeño barrio con una mezcla de luces brillantes y el aroma a tamales recién hechos. María estaba en su cocina, tratando de organizar lo poco que le quedaba de energía tras un largo día en la consultora de arquitectura. Siempre pensó que su labor era desarrollar las ideas que otros arquitectos tenían, pero esa noche, mientras hacía la masa para los tamales, se sintió más como una simple ayudante, una sombra que seguía a su hija, Valentina, en lugar de ser la madre que realmente deseaba. Veía a su hija sonreír y pensar en el futuro brillante que la esperaba, pero en su interior, María sentía una presión que la oprimía como un peso sobre su pecho. Valentina, con solo 18 años, siempre había considerado a su madre como un pilar sencillo en su vida, una mujer que hacía lo que tenía que hacer. María se preguntaba si Valentina alguna vez entendería el sacrificio que había hecho, cómo había caminado por los senderos más oscuros para brindarles un hogar a ella y a su difunto padre. Todo lo que he hecho ha sido por ti, le decía en su mente mientras cortaba cubos de carne, sus reflexiones interrumpidas por el ruido de Valentina hablando con sus amigas, riendo en el salón, ajena a la lucha interna de su madre. Dudas y temores se apoderaban de María, inyectando un veneno a su valentía. Su mente se aceleraba con los recuerdos de noches sin dormir, de una vida marcada por la lucha y los sacrificios hechos en silencio. La idea de que su propia hija la viera como una simple asistente quebrantaba su orgullo. ¿Cómo había llegado a este punto? A medida que los preparativos avanzaban, sintió que su valor se desvanecía, ahogado por las expectativas ajenas y sus propias inseguridades. Justo cuando decidió que esto no podía continuar, algo la impulsó a buscar adornos en el ático, ese lugar que siempre había estado reservado para los recuerdos. Entre cajas polvorientas y trastos olvidados, un viejo baúl captó su atención. Con manos temblorosas, lo abrió y descubrió una serie de cartas amontonadas, documentos relacionados con un legado que jamás supo que existía. Una revelación impactante la dejó boquiabierta. Su padre, un arquitecto destacado en su juventud, había dejado una herencia de talento, creatividad y sueños en un mundo que María había decidido olvidar. Mientras sus emociones luchaban por ser liberadas, su corazón se llenó de esperanzas y miedos. ¿Y si Valentina nunca supiera quién era realmente su madre? Salió del ático con una mezcla de orgullo y desesperación. Este descubrimiento no era solo sobre su padre, era sobre ella, sobre lo que había ocultado bajo su rol de madre abnegada. Pero al encontrar a Valentina en el salón, la conversación pronto se tornó en una lucha. Las palabras hirieron a María, quien escuchaba a su hija expresarse sobre sus sueños sin percibir la carga que su madre llevaba sobre sus hombros, sus propios anhelos sepultados junto con su memoria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión creciente entre ellas era palpable, como un clima que presagiaba tormenta. Las palabras de María caían pesadamente, pero también eran liberadoras. Revelar su pasado era un acto de rebelión contra la sombra de una existencia que no le hacía justicia. Esa noche, mientras el aire se llenaba de expectativas navideñas, entendió que era el momento de dejar de ser solo una asistente. Esta Navidad, la vida les prometía mucho más de lo que se atrevió a soñar. El futuro brillante de Valentina palidecía frente a su legado, y el silencio de la revelación colgaba entre ambas, creando una tensión que prometía más que un simple intercambio de palabras. Era el inicio de un nuevo capítulo, la posibilidad de que, finalmente, su madre pudiera ser vista. ¿Pero Valentina estaría dispuesta a comprender quién era realmente? La pregunta quedó suspendida, dejando un vacío que imploraba respuestas. El aire fresco de la mañana siguiente se coló por la ventana, trayendo consigo el crujir de envoltorios de regalo y el eco de risas distantes en la casa.
María sintió un impulso de renovada determinación mientras se levantaba de la cama. La revelación sobre el legado de su padre la había sacudido, obligándola a reevaluar no solo su identidad, sino también las expectativas que había dejado que le impusieran a través de los años. Se vistió rápida y decididamente, y al observarse en el espejo, no solo vio a la asistente que había llegado a definir su vida, vio a una mujer con una historia poderosa, una mujer que había estado a la sombra demasiado tiempo. Proyectar esa imagen de fuerza le otorgó un nuevo sentido de propósito. Ya no era solo madre, también era arquitecta en potencia, y esta Navidad podría ser el punto de inflexión que siempre había buscado. María decidió que no podía permitirse esperar más. La idea de compartir su historia con Valentina pululaba en su mente como un rayo de luz. Quería presentar a su hija a la mujer que había sido antes de decidir que su vida debía girar solo en torno a ella. Esto era más que una simple historia familiar, se trataba de abrir una puerta a un conjunto de posibilidades que tanto ella como Valentina debían explorar. Con cada paso, pensaba en cómo revelaría a su hija el talento oculto que durante tantos años había mantenido despilfarrado, dejando que la vida se ocupara de todo. En lugar de atormentarse por el miedo a no ser comprendida, se obligó a considerar las ventajas que este acto de valentía podría acarrear. Si lograba conectar su legado con los sueños de su hija, tal vez juntas podrían crear algo extraordinario. Tomó un café y se sentó en la mesa de la cocina con uno de los documentos que había encontrado en el ático. Era un boceto de un proyecto de construcción que su padre había diseñado, una mezcla de funcionalidad y belleza que aún resonaba a través del tiempo. La pasión destilada en esas líneas finas lo decía todo, su padre había sido un visionario que logró dejar una huella. Su mente comenzó a borbotear con ideas y conceptos de diseño que no había considerado desde hacía años. De repente, decidió que no se trataría solo de contarle a Valentina sobre su pasado, se trataría de crear un futuro juntas. Comenzó a realizar un plan mental. Si podía reunir los activos de su padre con las aspiraciones de su hija, podrían formar un equipo imbatible. Sin embargo, sabía que enfrentaría la duda de Valentina, una joven que la había visto siempre como una asistente más que como la arquitecta que había soñado en su juventud. Cuando Valentina apareció en la cocina, con un brillo en sus ojos y un flash de Navidad en su sonrisa, María sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Valentina, comenzó, su voz un poco temblorosa pero firme, hay algo que tengo que compartir contigo. Es hora de que entiendas quién fui y quién puedo ser junto a ti. Las palabras se enredaban en su garganta mientras esperaban el eco de la verdad. La conversación prometía ser intensa y reveladora, un cruce de caminos donde se confrontarían el pasado y el futuro. ¿Estaría Valentina dispuesta a escuchar? ¿Podrían juntas derribar las paredes que habían construido alrededor de sus corazones, a medida que la habitación se llenaba del aroma familiar de la Navidad? María sabía que el verdadero regalo de esta temporada no serían los envoltorios o las luces brillantes, sino la oportunidad de redescubrimiento. La chispa de la posibilidad estaba encendida, pero el desenlace de esta nueva historia aún permanecía en el aire, esperando su momento para convertirse en realidad. Valentina se sentó frente a María, apenas consciente de la agitación interna que dominaba a su madre. Había un brillo inquietante en los ojos de María, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que Valentina nunca había visto antes. La tensión comenzaba a tejer una red invisible entre ambas, un espacio en el que el pasado e incipiente futuro colisionarían. ¿Qué es, mamá? La voz de Valentina era suave, pero su mirada estaba fija, intentando desentrañar el enigma que su madre había traído a la mesa. Fue un momento crucial. María dio un sorbo a su café, saboreando la amargura que palpitaba en su paladar como un reflejo de lo que estaba a punto de confesar. Sé que siempre me has visto como. Se detuvo un momento, coraje y miedo luchando por salir. Como una asistente. Pero antes de eso, yo era arquitecta. Y quiero mostrarte lo que significa eso. Las palabras fluyeron más rápido al sentir la renovada fuerza en su interior. La imagen del boceto de su padre se proyectó en su mente. Quiero que trabajemos juntas. En este proyecto que él soñó. El eco de aquellos años de silencio reverberó por toda la habitación. Valentina arqueó una ceja, confusa. ¿Pero por qué ahora? Nunca me habías hablado de esto antes.
Esa oscuridad desafiante surgía de sus palabras, una barrera que bécame a un río entre ellas. María sintió como sus labios se apretaban, atormentada por la idea de abrir su corazón, explicando el porqué de su ausencia. Quiero que entiendas quién realmente soy. No solo soy tu madre, soy alguien que tuvo sueños y ambiciones, pero que por muchas razones los abandoné. Necesito compartir esto contigo porque creo que en este camino, también podrías encontrar tus propias pasiones. Unos segundos de silencio se hicieron eternos mientras la tensión cargaba el ambiente. Valentina frunció el ceño, reflexionando. Pero, mamá, eso fue hace años. ¿Por qué crees que podríamos hacer algo en este momento? No sé nada de arquitectura y tú tampoco has practicado en mucho tiempo. María respiró hondo. La duda era válida, y sabía que este sería el primer reto. Sin embargo, su mente, llena de planos y posibilidades, comenzó a construir respuestas. Porque la arquitectura es más que planos y maquetas, es una forma de pensar, de crear y de resolver problemas. Y tú tienes creatividad en tu esencia. Este legado no debe quedar enterrado, puede renacer con una nueva interpretación. Te necesito a ti para eso. Valentina miró a su madre, buscando en sus ojos la valentía que siempre había admirado. A pesar de su escepticismo, la chispa de curiosidad comenzaba a brillar en su interior. De acuerdo, finalmente dijo, su voz más firme. Voy a escucharte. Pero primero, ¿puedes mostrarme ese boceto? Quiero entender lo que tanto te emociona. Aquel simple gesto de interés hizo que María sintiera un sutil alivio. Era un pequeño pero significativo avance en su relación, una primera piedra para construir los cimientos de un futuro compartido. Tras mostrarle el boceto, María comenzó a explicar cada línea, cada forma. Mientras hablaba, otros pensamientos emergían. ¿Cómo podían transformar el legado de su padre en un proyecto contemporáneo? Los retos eran incontables, pero la mezcla de la visión de Valentina y su propia experiencia podía dar vida a algo hermoso. Mientras compartían ese momento, sin embargo, un nuevo miedo surgió en la mente de María. ¿Y si Valentina no solo veía la historia del éxito de su padre, sino también la dolorosa realidad que había acompañado a su madre en su viaje? La pregunta era inquietante y casi paralizante. Mientras nuevas ideas brotaban entre los dos, un repentino estruendo en el exterior interrumpió el íntimo momento, causando que se miraran con desconfianza. ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, inquieta. María apretó los labios, sintiendo cómo la determinación interna se transformaba en una punzada de ansiedad. ¿Podría enfrentar los ecos de su pasado si el presente estaba tan lleno de sorpresas y frustraciones ajenas? Ambas se acercaron al ventanal, la curiosidad apoderándose de ellas. El destino ya había hecho su jugada, las sombras del pasado y del presente comenzaban a entrelazarse. Y lo que sea que había intranquilizado su hogar podría alterar los planes que recién comenzaban a tejer. Valentina se asomó al ventanal con incertidumbre, el corazón latiendo con fuerza al ver las sombras de un grupo de personas en la calle, discutiendo acaloradamente. La inquietud de su madre se hacía palpable, y Valentina no podía evitar sentir que algo más profundo estaba en juego. La transición de ver a María como una simple asistente a reconocer su lado arquitecto había comenzado a desdibujar una serie de viejos patrones en su mente. Era como si de repente, el pasado se agolpara con el presente, desbordando un nuevo propósito. Quizás esto no es solo un sonido ajeno, murmuró, su mente girando en torno a la idea de que todo en ese momento era conectividad. Tal vez se trata de nosotros y de lo que podemos construir juntas. La mirada penetrante de su madre, tensa y preocupada, se encontró con la suya en ese instante. Mamá, continuó Valentina, tratando de estabilizar la atmósfera, esto puede ser una señal para que tomemos la decisión de ir hacia adelante. No solo con el proyecto, sino con nuestra relación. María frunció el ceño, una angustia palpable en su rostro. No estoy segura de que estemos listas para esto. Una ruptura en el pasado puede proyectarse en todo lo que hagamos, por más que intente dejarlo atrás. El conflicto interno de María se hizo evidente a medida que Valentina la miraba, intentando descifrar la mezcla de deseos y temores que habitaban en su madre. ¿Podía el pasado de María ser una carga? Sí. Pero también podría ser el impulso para revelar el verdadero potencial oculto entre ellas.
Definitivamente, Valentina decidió que necesitaba abordar directamente esas inseguridades. Tal vez lo mejor sería que comenzáramos por el principio, dijo, sintiendo que las palabras podían ser como las antiguas líneas que había aprendido a reconocer dentro del arte. Dime qué te impide seguir adelante. ¿Es el miedo al fracaso? ¿Al juicio? ¿O algo más? La pregunta pesó en el aire. María dio un paso atrás, hallando la resistencia que hasta ese momento la había mantenido a la sombra de sus propios sueños. Se secó la frente y tomó aire, impulsando sus pensamientos hacia un lugar de vulnerabilidad. Siempre he tenido miedo de que mis fracasos te afectaran. Pensé que ser solo un asistente te protegería de mis errores. Valentina sintió que el hilo fino que conectaba sus corazones se aflojaba y apretaba en la misma medida. Estoy aquí, ya no soy la niña asustada que podía mirar lo que hacías y sentir pena por ti. Quiero construir algo también, para nosotros. Pero necesito entender los cimientos, y eso incluye todas las partes de ti. El estruendo afuera se había intensificado, la desesperación de la multitud cercana resonaba como un eco a sus emociones. De pronto, un grito sobresaltó a ambas y Valentina se volvió hacia su madre. Esto no es solo ruido, ¿verdad? Es un símbolo de lo que enfrentamos si nos negamos a actuar. Podemos permanecer quietas, o usar esto como un catalizador. María se quedó en silencio, mientras las palabras penetraban en su mente como herramientas. En su interior, la chispa de motivación se encendía, desafiando sus propios límites. Tienes razón. Vivimos atrapadas en un ciclo de lo que fue y lo que no fue, y estamos a tiempo de cambiar eso. Como respuesta, Valentina sonrió, sintiendo que por primera vez se vislumbraba un futuro compartido. Vamos a hacer este proyecto. Vamos a rediseñar lo que nos ha contenido, lo que nos ha dolido. Ambas se acercaron más al boceto, el legado de su padre brillando como un faro iluminando sus intenciones renovadas. Sin embargo, en su emoción, Valentina no podía ignorar el tumulto exterior ni su posible resistencia. La realidad del poder de la arquitectura, de crear y destruir, comenzaba a asentarse en su mente como una metáfora de su relación con su madre, pero antes de que pudieran concretar su decisión, una imagen aterradora se deslizó entre sus pensamientos, las voces en la calle se convirtieron en una representación de su conflicto interno. Cada palabra cargaba un peso que exigía ser escuchado. Valentina. Se giró, sintiendo sudor en su frente, ¿estamos listas para esto? A veces el camino hacia adelante es más oscuro que el del pasado. María lo supo instantáneamente. Esta nueva travesía no solo requeriría de la arquitectura, sino también de la valentía para enfrentar la inminente tormenta de recuerdos y emociones que tenían aún por desenterrar. Sí, hija, estamos listas, dijo María, pero en su voz, Valentina percibió que aún había una sombra de duda no resuelta. La decisión estaba hecha, pero el desafío de la verdad estaba por venir. Fue justo ese instante cuando un segundo estruendo resonó, esta vez más cerca y más amenazante que el anterior. ¿Qué pasaría si el caos se metía en medio de sus planes? ¿Cuál era el precio a pagar para volver a levantar el legado familiar? Ambas se miraron con determinación, pero en sus ojos también había miedo. Una lucha interior se desataba, y las sombras comenzaron a arremolinarse, poniendo a prueba la nueva conexión que estaban forjando justo cuando parecía que todo podría desmoronarse nuevamente. Valentina tomó un profundo respiro mientras el estruendo se desvanecía lentamente. Aún temerosa de que el eco de la multitud se apoderara nuevamente de sus pensamientos, se aferró a la idea de que este era un momento decisivo, no solo en su proyecto arquitectónico, sino en la evolución de su relación con María. En su interior, la batalla entre la esperanza y el escepticismo se libraba con fuerza. Si vamos a hacer esto, comenzó Valentina, su voz entrecortada por la emoción, necesitamos un plan. ¿Dónde comenzamos? María, aún con la sombra de la duda intacta, se acercó al boceto que habían creado. Las líneas trazadas por su padre se convertían en un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Comencemos por definir los espacios que queremos crear. Si este legado es nuestro, necesita reflejar lo que somos. Pero también, lo que necesitamos enfrentar.
Valentina sintió, reconociendo que el espacio que diseñarían debía ser un reflejo de su viaje emocional. ¿Qué tal si cada habitación representa un aspecto de nuestra relación? Uno para nuestros recuerdos, otro para los temores que guardamos, y un tercero para nuestros sueños. La idea empezó a tomar forma en su mente, como un entramado entrelazado de emociones y arquitectura. Sin embargo, mientras ambos se concentraban en el diseño, un leptón de incertidumbre se cernía sobre María. La verdad sobre sí misma comenzaba a emerger desde lo más profundo, esa fragilidad que había mantenido oculta por tanto tiempo. ¿Y si no podemos construirlo, Valentina? ¿Qué pasa si mi incapacidad para salir de la sombra de mis errores nos impide avanzar? La vulnerabilidad en la voz de María golpeó a Valentina. Era un recordatorio del peso del pasado y de la carga que su madre llevaba consigo. Lo que importa es que lo intentemos juntas. Es como en la arquitectura, hacemos modificaciones, reestructuramos, incluso los errores pueden llevarnos a algo grandioso. Valentina sintió una chispa de determinación al pronunciar esas palabras. Era ella la que estaba desafiando no solo la visión arquitectónica que estaban trazando, sino también la percepción que tenía de su madre, de su pasado y de su propia identidad. De repente, la figura de María, antes vista como un rol estático, comenzaba a materializar la fortaleza que nunca había sido completamente reconocida. Mientras continuaban esbozando ideas, el ruido de la calle se intensificaba, resonando como un recordatorio incesante de la lucha por identidad y voz que el mundo exterior también enfrentaba. Valentina se detuvo un momento, centrando sus pensamientos. Mamá, dijo, no podemos permitir que el miedo dicte nuestro diseño, tanto en la arquitectura como en la vida. La valentía también consiste en aceptar nuestros fallos. Las palabras flotaban en el aire, y María sintió el impacto de cada una de ellas. Era un punto de inflexión, un instante en que la percepción de su relación comenzaba a transformarse de un vínculo pesado y tenso a uno que podía ser liberador. Quizás sea hora de enfrentar las sombras juntos, respondió, sintiendo que la carga comenzaba a aligerarse. Sin embargo, otra oleada de ansiedad se apoderó de ellas, un recordatorio de que la tormenta que amenazaba formar en sus corazones no solo era una lucha personal, sino el reflejo de lo que habían visto estallar afuera. ¿Qué hay de aquellas que nos rodean, que no entienden lo que estamos tratando de construir?, preguntó Valentina. Lo importante es que este proyecto sea para nosotras, para sanar, dijo María. Pero una inquietud asomaba en su voz, una inquietud por el mundo exterior que podía desvanecer sus valientes pasos hacia adelante. Desconcertada, Valentina se sintió presionada por su propia inseguridad. ¿Y si lo que construyamos no es suficiente para enfrentar ese caos? ¿Y si la conexión que estamos forjando se quiebra al primer embate? Ambas miraron el boceto donde continuaban delineando, como reflejo de las dudas que aún persisitaban. El camino hacia el futuro que deseaban no solo dependía del diseño físico que realizarían, sino también de la capacidad de aceptar y confrontar lo que quedaba sin resolver. El repentino silencio entre ellas se inundó de una mezcla de esperanza y temor. Justo cuando parecía que habían encontrado una manera de solidificar su relación y su proyecto, un estruendo final de gritos resonó afuera, causando que el vaso emocional que habían construido comenzara a agrietarse. Valentina pudo sentir cómo la presión del futuro amenazaba con criticar su valentía. Necesitamos encontrar la fuerza para salir ahí fuera, enfrentar eso, murmuró. No solo es un legado familiar, es todo lo que somos como individuos. Pero, en este momento, ¿están nuestras manos listas para construirlo juntas? Las palabras quedaron flotando, desafiantes y reveladoras. Ambas se adentraron en una nueva realidad, donde el caos exterior no sería sumiso, sino una parte intrínseca de su trabajo. El precio a pagar podría ser alto, pero el valor de su verdad comenzaba a alzar el vuelo. La decisión estaba tomada y, sin embargo, el próximo paso no era claro. La tensión entre lo conocido y lo desconocido amenazaba con desbordar como la multitud en la calle, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. ¿Podrían realmente enfrentar el tumulto, no solo en el exterior, sino también en sus corazones? Valentina respiró hondo, el aire denso de incertidumbre caía sobre sus hombros como una carga invisible. Mientras revisaba el boceto, lo que pretendía ser una representación de su futuro se transformaba en un espejo de sus temores.
La presión del exterior se volvía cada vez más palpable, y la conexión que anhelaba con María, su madre, parecía desvanecerse en la bruma de la ansiedad. ¿Y si este solo es un sueño?, cuestionó Valentina, dejando escapar la voz entrecortada que había mantenido reprimida. Un deseo que jamás se convertirá en realidad. Al escucharlas, María alzó la vista, sus ojos reflejaban un mar de emociones. El miedo puede ser una trampa, Valentina. Solo tú puedes decidir si dejarás que te impida avanzar, respondió con firmeza. Había en sus palabras un eco de determinación que resonó en Valentina, recordándole la fuerza que había visto en su madre en sus momentos más críticos, cuando enfrentó sus propios demonios, decidida a desafiar sus miedos. Valentina tomó la iniciativa. Comencemos desde la base. No solo planificaremos los espacios, sino también cómo queremos sentirnos dentro de ellos. Necesitamos ser valientes, como en la arquitectura, donde las estructuras más poderosas suelen surgir de las bases más sólidas. María sintió, comenzando a vislumbrar lo que parecía una idea caótica como un sendero hacia una nueva comprensión. La conexión que comenzaba a formarse entre ellas era palpable, un hilo invisible que las unía mientras trazaban juntas los contornos de su proyecto. A medida que las ideas brotaban, la transformación emocional se hacía más evidente, se comprometieron a dedicar tiempo y energía al diseño, pero sin perder de vista lo que representarían, su relación. Un rincón para cada uno de nuestros recuerdos, sugirió Valentina, sintiendo cómo la emoción comenzaba a circular entre sus palabras. Otro para los temores que hemos cargado. Y un tercero, quizás, para nuestros sueños más salvajes. María, al escuchar las palabras de su hija, comenzó a dejar atrás la imagen de un pasado que se sentía cada vez más distante. Aquello que había estado oculto tras puertas cerradas empezaba a tomar forma. ¿Y si en ese rincón de sueños incluimos lo que deseamos experimentar juntas? Nuevas aventuras, risas, y quizás, por primera vez, también fracasos que queremos enfrentar. Las imágenes visualizadas estaban vaqueras, nítidas, aunque impregnadas de un trasfondo de vulnerabilidad. Cada trazo que hacían en el papel resonaba con la posibilidad de liberar las experiencias compartidas y construir una nueva narrativa sobre su legado. Sin embargo, justo cuando la emoción parecía fluir, una sombra de duda se cernía nuevamente. ¿Estaremos listas para enfrentar lo que pueda llegar tras cada puerta que abramos? Valentina preguntó, sintiendo el peso de una realidad que aún no se había manifestado. Cada espacio es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si enfrentamos juntas nuestros miedos, tal vez podamos diseñar un lugar que también albergue nuestros triunfos, contestó María, sintiendo como su propia voz se llenaba de confianza. Tardaron horas transformando el boceto en un mapa de sus emociones, donde cada habitación ofrecía una renegociación de su vínculo. Sin embargo, la euforia apareció matizada con una gota de incertidumbre. De repente, la idea de sostener el valor y salir al mundo en un esfuerzo renovado se sentía a la vez liberadora y aterradora. La ciudad afuera seguía agitada. Valentina sintió que cada grito en la calle se era un eco de su propio miedo, representando todo lo que aún debía ser enfrentado. Tal vez no solo tengamos que diseñar un nuevo espacio, sino también enfrentar los ruidos del caos que nos rodea, musitó Valentina, midiendo las palabras con atención. El boceto frente a ellas no era solo un plano arquitectónico, sino un mapa hacia su crecimiento. Con cada línea, Valentina se sentía más cerca de quien realmente quería ser. Pero, a pesar de sus progresos, el mundo exterior parecía un obstáculo insuperable, una muralla de ruido y desgarradora confusión. Voy a vencer la tormenta, se prometió, el fuego de la determinación encendiéndose en su interior. La aceptación de sus sombras era el primer paso, pero enfrentarse a lo que vendría sería el verdadero desafío. Antes de que pudieran asentar sus cimientos, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de aire helado penetró en su pequeño refugio. Valentina la miró, consciente de que necesitarían definir no solo su espacio, sino también su lugar en el mundo que esperaba fuera. El aliento se detuvo en su pecho, la presión del futuro se intensificó y la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estarían realmente listas para construir algo sólido en medio de la tormenta? El estruendo de la puerta abriéndose fue un despertar.
Valentina sintió como su corazón palpitaba más rápido mientras observaba a su madre, María, apartar el rostro atónito del portal. La figura que se recortaba contra la luz exterior era un recordatorio de la realidad, del caos que había circundado sus pensamientos. La mezcla de emoción y ansiedad se intensificó en su pecho. «¿Quién está ahí?», exclamó María, su tono abriendo la puerta de su propia incertidumbre. Valentina, atrapada en un mar de pensamientos, solo logró observar en silencio. Mientras la luz se esparcía por el cuarto, Valentina se sentó un momento a absorber la nueva energía que entró junto a ese aire helado. Era una metáfora de lo que representaban sus miedos. Iba a ampliar el hueco que separaba sus aspiraciones de la tormenta exterior. Pero, en el fondo, sabía que ese momento no solo era un cambio en el ambiente, era la manifestación de su lucha interna. Se levantó, sintiendo la gravedad del instante. «No podemos escondernos más, mamá», insistió, enfocándose en el boceto que había sido testigo y cómplice de sus pensamientos más profundos. «La reacción del mundo no cambiará lo que hemos comenzado aquí». María soltó un suspiro, no de renuncia, sino de aceptación, como si finalmente comprendiera que temer al futuro no podía ser el cimiento de su presente. «Tienes razón», murmuró. «Cada paso que damos, también lo da el resto de nuestra vida». Juntas, decidieron que continuarían con su proyecto, pero añadirían otro componente esencial: enfrentar aquellas sombras que las acechaban. Valentina se sintió liberada, al mismo tiempo que excitada ante la exposición emocional inminente, esa que ya no se podría evadir. Volvieron a concentrarse en el trabajo. Esta vez, el esquema del diseño se convertía en un puente hacia la vulnerabilidad. Cada habitación que trazaban en el papel era una vía de exploración. Por un lado, estaban los recuerdos, en otro, los temores. También, un refugio para sus sueños, pero ahora habría un espacio adicional, un rincón para sus voces. Las horas parecían deslizarse con rapidez. Valentina se adentró en el proceso de diseño con una dedicación casi frenética, perdiéndose en el trazo de los lápices, que se convertían en las palabras que aún no se atrevían a pronunciar. Cada línea del boceto era como desterrar un fragmento de aquella carga que habían llevado tanto tiempo dentro. En un instante de silenciosa conexión entre madre e hija, Valentina gripó el lápiz con más fuerza. «¿Y si incluimos un espacio para nuestras fallas?», propuso alzando la vista, cuestionando de nuevo el equilibrio perfecto entre éxito y fracaso. «¿Crees que debemos hacer visible lo que nos ha hecho doler?», respondió María, perpleja, mientras su mirada caía en el papel, a la vez intrigada y asustada ante la posibilidad de abrir un nuevo capítulo. «No podemos reconstruir sin reconocer lo que necesitamos sanar. El mundo exterior está lleno de caos, pero ese caos se refleja en nosotras. Hay que enfrentarlo», insistió Valentina con renovada determinación. Las palabras escapando de su boca se sintieron como un hechizo, llenando el espacio de una nueva convicción. Valentina se dio cuenta de que en su ambición de crear un lugar de refugio, las paredes del nuevo hogar no solo las resguardarían, sino que abarcarían sus verdades más oscuras. Sin embargo, la responsabilidad de validar ese espacio, y lo que contenía, también parecía aplastante. Instintivamente, ambas asumieron el papel de arquitectas de su destino. Pero, mientras delineaban los últimos detalles, valientes ante lo que venía, la ansiedad se dejó sentir otra vez. La posibilidad de perder lo que habían construido se cernía sobre ellas como un velo oscuro. Fue entonces cuando un golpe fuerte se escuchó en la puerta. El sonido reverberó en el aura de incertidumbre, parecía una advertencia. Valentina se giró bruscamente, preguntándose si esa interrupción era una señal de que el exterior finalmente había decidido hacer contacto. El mundo estaba cerca, demasiado cerca, y lo que había estado detrás de su refugio ahora exigía una respuesta. «¿Lo sientes?», preguntó María a su lado, su voz baja, pero resonante de lo que les esperaba. Valentina, mirando hacia la puerta, sintió que la tormenta se intensificaba. Ahora, el momento estaba en sus manos. Estaban listas para enfrentarlo, o todo se desmoronaría. Las opciones se precipitaban en su mente. Podían permanecer resguardadas en su refugio de sueños o abrir la puerta para descubrir si lo que esperaban fuera podría ser más que ruido y caos. Mientras soplaba un viento gélido, Valentina apretó los dientes. «Es hora de decidir»,
dijo, sintiendo que sería un momento crucial, una nueva bifurcación en su jornada. Y así, con la incertidumbre como compañera, se dieron cuenta de que antes de que la tormenta estallara, tendrían que descubrir si eran realmente capaces de construir su espacio en medio del caos. Las palabras de María resonaron en el aire: a veces, es en la lucha donde encontramos nuestro mayor poder. Adelante, el silencio en la puerta se plasmaba como un nuevo desafío. ¿Aceptarían el caos o lo desmantelarían antes de que fuera demasiado tarde? Valentina se sintió asediada por la presión del momento. El golpe en la puerta resonaba en su mente, un eco que parecía replicar sus propios miedos. La idea de afrontar lo desconocido se mezclaba con el deseo de no dejar que su nuevo proyecto, esa obra que había comenzado a tomar forma, se desvaneciera. Su aliento se volvió más pesado, cada intento de definir las emociones que la invadían resultaba en una nebulosa de sensaciones. ¿Qué hacemos ahora? La voz de María interrumpió el vaivén de pensamientos de Valentina, un recordatorio tangible de la realidad que ambas enfrentaban juntas. La madre miraba a su hija como si estuviera buscando respuestas en ella, como si el coraje de Valentina pudiera también infundirle fuerza a ella. Necesitamos abrir la puerta, afirmó Valentina, aunque su propia convicción titubeaba. El sentido de responsabilidad que había asumido en este proceso de creación ahora exigía acción. Cada uno de sus miedos había cobrado vida en esa habitación, pero también había un océano de oportunidades esperando al otro lado. Con determinación, dio un paso hacia la puerta. Su mano tembló ligeramente mientras se acercaba al pomo, pero con cada pequeño movimiento se sentía más segura. Decidir abrir la puerta era un grito a sus propios temores iluminado por la luz de su nuevo proyecto, un símbolo de la vulnerabilidad que elegía no ignorar. El instante de la apertura no era solo una acción física, era una declaración de intenciones. Estamos listas para el caos, murmuró, sabiendo que podía encontrar fortaleza en su vulnerabilidad, incluso si la búsqueda parecía aterradora. Finalmente, giró el pomo y empujó la puerta. El viento helado se deslizó por su piel. Frente a ella se alzaba un hombre. Su rostro lucía familiar, el antiguo compañero de María había llegado con un gesto de camaradería, pero el espíritu que traía consigo resultaba igualmente inquietante. Me enteré de lo que estáis comenzando. Quería ver por mí mismo, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pasado de su madre se cernía sobre ellas de nuevo, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Vamos a dar una vuelta. Hay cosas que necesitamos discutir, propuso el hombre, indicando que su llegada no era casual. En su tono, Valentina percibía una mezcla de curiosidad y evaluación. Sabía que su presente debía hacer frente a lo que habían dejado atrás, y ahora esa confrontación se sentaba frente a ellas. María dudó, y Valentina sintió que sus propios temores se disparaban. ¿Deberían seguirle el juego? La responsabilidad de decidir pesaba sobre ella, pero también la mente analítica que había estado cultivando. Había aprendido, a través del diseño y la construcción de su refugio, que cada decisión cuenta, cada paso tenía un impacto. Vamos, dijo finalmente Valentina, manteniendo la valentía que había encontrado en su resolución anterior. Si enfrentar el pasado era la única forma de seguir adelante, entonces harían falta su voz y su determinación en cada paso del camino. Mientras caminaban, Valentina sabía que este encuentro podría llevar a múltiples caminos, y su determinación de salir adelante incrementaba. Tenía que mediar entre el conocimiento del pasado y su visión del futuro, aquella que ella y su madre deseaban construir. Esto es parte de lo que hemos decidido incluir en nuestro espacio, pensó, mientras su mente analizaba la situación como un nuevo capítulo en su viaje. Si las palabras contenían poder, entonces ese poder podría ser la clave para moldear su realidad. Más allá de las dudas que la asaltaban, la calidez de la luz en su pecho se hacía más palpable. Valentina comprendió que era momento de liberar aquella chispa dentro de ella, de dejar que guiara sus pasos en este entorno caótico. No podría escapar de su historia, y ahora había la oportunidad de reescribirla. Mientras avanzaban, una inquietante verdad se gestaba en su mente. ¿Realmente sabían lo que se necesitaba para transformar el caos en oportunidad? Las palabras de su madre resonaron al fondo, como si retumbaran en su conciencia.
a veces, es en la lucha donde encontramos nuestro mayor poder. Así, con el viento agitando su cabello y la incertidumbre empujando sus decisiones, Valentina sintió que estaba a punto de descubrir no solo lo que había dejado atrás, sino también lo que había estado oculto en su propia esencia. El próximo paso podría definir no solo su futuro, sino también el legado que estaban dispuestas a crear. Pero, ¿qué se les revelaría al abrir esa puerta a su historia entrelazada? La emoción subía como un torrente. Lo que antes parecía solo un caos, ahora comenzaba a resplandecer como un potencial brillante. El aire fresco que entraba por la puerta entreabierta les brindaba una sensación de renovada claridad, pero Valentina no podía evitar preguntarse qué secretos traía ese hombre con su historia. Cada paso que daba se convertía en un acto de voluntad, enfrentándose a una figura que representaba un vínculo con un pasado que había estado envuelto en misterio. El impulso de avanzar era, a la vez, un llamado y un desafío. Mientras caminaban por la calle desierta, el viento soplaba a través de sus pensamientos. La rutina de su vida había sido rota, y con ello, el antiguo orden de las cosas ya no parecía sólido. Hemos llegado a un punto sin retorno, reflexionaba Valentina, consciente de que el encuentro con ese hombre podría cambiar la dinámica de su co-creación con su madre. Decidir qué hacer en este momento era más que tomar una dirección, era una reconstrucción de su identidad. ¿Por qué ahora? Valentina se atrevió a preguntar, manteniendo el enfoque en el hombre. Su voz tenía un tono firme, más allá de su inquietud interna. Sus palabras flotaron en el aire, como un desafío involuntario. El hombre desvió la mirada por un instante, como si ponderara cómo sus palabras podrían influir en su futura respuesta. Porque hay cosas que jamás compartí sobre su madre, y creo que es hora de que las conozca, contestó. El matiz en su voz reflejaba un conocimiento distante, casi doloroso. Valentina sintió una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué era eso que había estado oculto? Cuánto de la verdad podía definir su presente y, sobre todo, su futuro. Su mente comenzó a prepararse para el bombardeo de información. Un torrente de preguntas empezó a formarse, si realmente reconocían la esencia detrás del nuevo espacio que estaban creando, y si ese legado que deseaban construir podría estar fabricado con piezas faltantes. La posibilidad de que su historia como madre e hija estuviera plagada de verdades ocultas la llenaba de tensión. Sin embargo, en ese tenso vaivén entre el miedo y la posibilidad, había un anhelo por descubrir lo que realmente significaba. Al final de la calle, el hombre se detuvo y se volvió a ellas. Su rostro se iluminó con una media sonrisa, casi como si fuera capaz de ver a través de ellas, como si reconociera no solo el miedo, sino la capacidad que ambas poseían. La verdad puede ser una carga, continuó, pero también puede ser liberadora. Solo depende de cómo estén dispuestas a recibirla. Las palabras resonaron en el corazón de Valentina, y un nuevo sentido de propósito comenzó a emerger. Ella misma había confrontado sus propios miedos a través de la creación de su proyecto. Lo que estaba a punto de aprender podría ser el paso que le permitiría atravesar sus dudas con la misma determinación. Estoy lista para escuchar, dijo Valentina, sacando fuerzas de su interior. La decisión de abrirse a la revelación no solo era un acto de valentía, sino también de confianza en su capacidad para enfrentar lo que vendría. La idea de descubrir la verdad sobre su madre la llenaba de una mezcla de dread y expectativa. Mientras se preparaban para escuchar, Valentina entendió que cada palabra del hombre podría ser un ladrillo en la construcción de lo que estaban formando juntas. La posibilidad de que su madre tuviera una historia más rica y compleja de lo que había conocido la animaba, y todo ese proceso se entrelazaba con su propio crecimiento personal. Al descubrir la historia de otros, quizás también encuentre mi propia voz, pensó. La fragilidad del momento no se perdió en ella, pero había un poder en el conocimiento que anhelaba absorber. Con cada instante de espera, sabía que un nuevo paso las llevaría más lejos de la inseguridad y más cerca de la verdad, y en ese umbral de revelación, un eco se apoderó de su mente. ¿Qué tanto de mí misma se proyecta en esta nueva narrativa? La emoción se intensificó con cada latido, preparándose para darle la bienvenida a un cambio que siempre había estado latente. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero Valentina no podía ignorar lo que estaba en juego.
Un secreto se asomaba al horizonte, y solo podía preguntarse qué poder podría ejercer una nueva verdad sobre el futuro que ambas deseaban construir. En el fondo de su ser, la esperanza crecía más fuerte que el miedo que la había acompañado por tanto tiempo. ¿Estaba lista para enfrentar la historia de su madre y sus propias sombras? La respuesta no tardaría en llegar. La mañana relucía a través de la ventana, iluminando la sala con una luz cálida que abrazaba el nuevo espacio que María y Valentina habían comenzado a construir juntas. La revelación del pasado había traído consigo no solo un derroche de emociones, sino un ímpetu renovado para ambas. Después de la conversación con aquel compañero del pasado de María, la relación que parecía frágil y llena de incertidumbre se había fortificado con la solidez de un nuevo entendimiento. María había dejado atrás la sombra del asistente y había reclamado su papel como arquitecta de su propia vida. Ya no solo era la madre que había luchado en silencio, se había convertido en la portadora de un legado que ansía ser renovado y honrado. Valentina, por su parte, comenzó a ver en su madre la fuerza que siempre había estado ahí, solo que oculta bajo los miedos y sacrificios del pasado. Mirándose a los ojos, ambas sabían que el desafío de abrirse, de mostrar sus vulnerabilidades, había marcado el inicio de un viaje compartido que iría más allá de la arquitectura. Hoy, comenzó María, su voz resonando con una confianza renovada, vamos a diseñar más que una casa. Vamos a plasmar nuestros sueños, nuestras luchas y, sobre todo, nuestra conexión. Cada espacio que creemos necesita reflejar lo que somos y lo que estamos dispuestas a enfrentar juntas. Valentina sintió que se encendía una chispa en su interior, un ímpetu que ahora combinaba el pasado con una visión futura. Vamos a hacer que cada habitación cuente una historia, sugirió, recordando lo que habían hablado sobre las habitaciones que representarían sus recuerdos, miedos y sueños. Mientras dibujaban, cada línea en el papel se convertía en una expresión del viaje que habían decidido emprender. Decidieron que el área para los recuerdos sería un espacio lleno de luz, con ventanas amplias, permitiendo que el pasado entrara y se integrara con el presente. Para los miedos, un pequeño túnel oscuro que al final revelaría un jardín vibrante, simbolizando que tras cada sombra siempre hay luz, y finalmente, el rincón de los sueños. Este sería un espacio abierto, lleno de colores y texturas, diseñado para inspirar y motivar tanto a María como a Valentina a seguir creando y explorando nuevas posibilidades. Les hablaría de su historia, pero también de lo que aspiraban a ser. Luego de horas de trabajo, el último trazo fue marcado y ambas se detuvieron para admirar el boceto. Era más que un plano, era el resultado de su transformación. María sonrió, sintiendo que por primera vez en años, sus propios sueños estaban siendo reconocidos y valorados. Al final del día, Valentina se volvió hacia su madre y le dijo, «Mamá, esto no solo refleja lo que somos, sino quiénes seremos. Estamos listas para abrir la puerta a los cambios que vienen, y lo que construyamos aquí será nuestro legado». Aquel día marcó un hito. María había alcanzado una confianza renovada y Valentina, al entender la historia de su madre, se liberó de la imagen de la simple asistente, convirtiéndose en co-creadora y no solo en espectadora. Juntas, habían logrado conquistar no solo un diseño arquitectónico único, sino también un vínculo profundo que las conectaba por el desafío y el crecimiento. Así fue como la víspera de Navidad se transformó en un símbolo de renacimiento y esperanza. La herencia que había permanecido oculta había sido revelada, y ahora ambas estaban listas para dejar su huella en el mundo. Mientras la noche caía y las luces brillantes empezaban a encenderse en la calle, María y Valentina supieron que ya no tenían que temer el caos exterior. Sus corazones latían al unísono, y su futuro, más brillante que nunca, estaba a solo un paso de convertirse en realidad. Ahora, más que nunca, es momento de que ustedes también tomen su propio paso hacia el crecimiento. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas historias lleguen a más personas. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque realmente, su voz importa.